Entrevista con los responsables del éxito en redes sociales, parte 1. Excelente. Contame de tu inicio en el año 2016 con Cercos Córdoba. ¿Qué te inspiró y cómo empezaste? Bueno, primero que nada hay que destacar que no teníamos recursos. Empezamos en el famoso living de la casa de mi mamá. Y bueno, nada, al no haber recursos, simplemente escritorio, computadora. La imagen de Cercos fue al principio como una construcción muy genérica. Me ayudé mucho de herramientas gratuitas web. De hecho, el logo original de Cercos nace a partir de una página web que te creaba los logos de manera automática. Vos simplemente ponías el nombre de la empresa y de qué se iba a tratar, digamos, la empresa o el rubro, y empezaba a tirar como logos o iconografía así, viste, aleatorias, y vos ibas eligiendo como con cuál te sentías más identificado. Y bueno, ahí apareció ese primer logo que fue como una especie de casita con un techo, porque en un principio todavía estábamos lejos de empezar a fabricar algo, pero éramos como una reventa de materiales en general. Estábamos con el tema de las chapas, los caños, los alambres, los perimetros en general, y por eso fue que nace como Cercos Córdoba, techos metálicos y alambrados. ¿Vos empezaste con la marca antes de...? Porque viste, está todo esto como voy a hacer mi marca y empezás a diseñar, pones nombre, o empezaste primero la parte comercial, empezaste a vender y después armaste todo lo que era la identidad. Mira, el nombre Cercos Córdoba surge a partir de todo este tema de, viste, las keywords o las palabras clave para el buscador de Google. Porque yo, lo primero que, antes de pensar el nombre para el negocio, yo decía, bueno, tiene que ser un nombre que cuando la gente busca en Google, tiene que estar asociado a un genérico. Cerca, no un genérico, porque si no después a la hora de registrar tu marca, cuando vos querés registrar tu marca, no te lo dan. Sí. Entonces, tiene que ser algo muy cercano a un genérico. Entonces, por eso es que yo elijo Cercos Córdoba. ¿Me entendés? Porque después, cuando largamos, yo hago la web nuestra, bueno, nada, se generó todo un posicionamiento súper orgánico a partir del nombre de la empresa, Cercos Córdoba. Esa fue la forma, digamos, en base a qué me inspiro yo para el tema del nombre. Y bueno, a partir de eso, el nombre, después sale el eslogan. El eslogan era un poco por el tema de los materiales de los materiales que yo elijo para comercializar. Bien, y hablamos recién de los colores. ¿Por qué elegiste el color naranja para hacer el logo de Cercos? Vos sabés que el tema de los colores, en un principio fue algo muy inconsciente. Lo tomé porque me gustó, simplemente porque me gustó, pero después, claro, ese naranja se empezó como a intensificar, porque empezamos a usar el naranja al formar parte de la paleta de colores del logo. Lo empezamos a usar, por ejemplo, para la decoración del local que tenemos hoy, la sede principal. Lo empezamos a usar en todo. De hecho, la mayoría de las paredes están pintadas de naranja, Sí. pero ya no tenía que ver mucho por una cuestión de que sea solo el formar parte de la paleta de colores, sino porque me gustaba. Y después dije, che, me gusta el naranja. La verdad es que un color que me di cuenta que me gusta en serio. Y bueno, después averiguando, bueno, el naranja tiene un significado de la vida, la energía, todo ese tema de... Un todo color ese muy tipo de activo. cuestiones, claro. Entonces, coincidencia o no, pero creo que, aparte en sí, un color con mucha vida, sobre todo la tonalidad del naranja nuestro del logo, tiene mucha vida, ¿verdad? Sí, y da una identidad que vos lo ves y ya sabes que cuando está el naranja, automáticamente el círculo es Cercos Córdoba. Y justamente también lo que decía el nombre, que todo junto hace como algo que sea referente. Sí, igual ojo, ¿no? Si bien fue mutando el logo a lo largo de los años. Fue todo ese mutando, diseño. pero aparte, al principio cuando uno arranca, todo está en la cabeza de uno solamente. Toda esa sensación de la que vos me hablas ahora, En forma inconsciente. y es la persistencia de imponer, de la Exactamente. publicidad, de mostrarnos y mostrarnos y mostrarnos. Entonces pasan los años, ah, mirá, Cercos Córdoba, sí, yo los ubico, yo los conozco. Pero al principio, ¿entendés? Estaba en mi cabeza solamente. Ahora sí,
después de mucho tiempo, por ahí si el naranja o el logo redondo, como decís vos, se asocia y ya tiene como una identidad muy, muy marcada. Ahora, contás de un primer momento que vos tuviste desde el momento cero implicado desde el desarrollo de marca, el nombre y hasta mencionaste en el momento de la web. ¿Qué te llevó a estar involucrado en esa parte que va más allá de la parte comercial o de venta? No, al principio estuve involucrado porque no me quedaba otra y no había plata. Acuérdense que yo arranqué con, está bien, no sé cuánta plata será el día de hoy, pero 2016, 20.000 pesos, que a lo mejor era plata, era algo de plata, 20.000 pesos. Y la verdad que mi foco estaba puesto en comprar mercadería, revender, reinvertir y así. Entonces, yo ya traía una base del uso de la compu, de usar ciertas herramientas gráficas, algunas cuestiones. Entonces, bueno, con mi, ¿cómo se dice? Entonces, Claro, mi poca experiencia, o mi experiencia básica, más tutoriales de YouTube y todo eso, bueno, lo fui sacando de a poco y bueno, obviamente, si ustedes revisan el contenido que tenemos en Facebook o en Instagram a partir del 2016, es un contenido, van a ver que las placas son súper básicas, pero esto... Las armabas todos vos. Sí. Lo armaba todo yo y con esto también, ¿qué quiero decir? Hoy, aparte, hoy 2025, con la inteligencia artificial, yo si hubiera tenido estas herramientas de inteligencia artificial, hubiera podido por mí mismo crear un contenido súper espectacular. Cabe destacar que sos digamos, un cliente atípico en el mundo de los negocios, donde sos muy curioso y también muy, digamos, didáctico en la parte de usar las herramientas que están disponibles hoy. Entonces creo que eso también, en este caso, es para destacar que no sos el cliente común de que solamente se mete en la parte comercial y que todo el resto lo delega. Esto que vos estás contando, por ahí a otros hay que aclarar que no les resulta tan fácil a otros, sino que forma parte de tu personalidad. También el involucrarte en la diaria, involucrarte en todo lo que forma parte de cada área del negocio de tu empresa y principalmente también en esto, en definir hacia dónde querés llevar tu empresa y tener claro la visión de dónde querés llevar la comunicación también a través de eso. Sí, tal cual. Sobre todo porque también a medida que uno está en el proceso, en ese proceso que, como cuando empezamos con vos, empezamos con este tema de empezar a hacer un contenido que al principio en esa época habrá sido era un contenido como mucho más rígido, Sí, más estático. Bueno, sí, con las herramientas que estaban en ese momento, las tendencias que estaban en ese momento, sí, yo tenía claro de decir, che, bueno, vamos por acá, vamos a mostrar esto y lo vamos a hacer de tal manera. En eso siempre, y no solo con la parte de contenido, de redes, me ha gustado estar involucrado, sino que también con diferentes cosas de la empresa. Sí. Pero sí, yo creo que es muy importante y que las personas se tienen que involucrar. Creo que no es cuestión solamente de que todo el mundo diga, cada emprendedor diga, no, delego, porque sí, vos podés delegar, pero al que le delegás le va a poner su impronta. Y va a decir, bueno, a mí me parece que esto hay que hacerlo así, fundamentado, basado en mis gustos, en lo que a mí me parece. Experiencia de cada uno. Claro, entonces siempre yo he tratado de estar metido para que más o menos la dirección que se le da a la cuestión coincida con lo que a mí me gusta o cómo me gustaría que sea. Creo que también está bueno esto, cómo vos ves y entendiste el primer momento el trabajo en equipo de las distintas áreas, ¿no? Tanto, digamos, de tu lado como de empresa interna, tanto como del lado de agencia de comunicación, como del lado de la parte de producción. Entonces, trabajás siempre en forma de equipo, trabajás en conjunto, haces una bajada general, transmitís tus ideas y eso es lo que se ve después también un poco en el resultado. Sí, y creo que el trabajo en equipo también es fundamental. Lo que se dio acá, bueno, lo que estamos acá en esta mesa, esto que se ha dado en 2025, ya ahora 2026, no es casualidad, es un trabajo de todos y de también ir entendiendo, ir adecuándonos a las nuevas tendencias. Llegó un momento que estábamos trabajando con vos y nos dimos cuenta que nos faltaba, ya no, por cómo había evolucionado todo, que nos estaba faltando una pata más. Yo voy un poquito más atrás de eso. ¿Cuándo vos decidís, porque contás que hacías todo solo, cuándo decís, che, necesito empezar a delegar esto? ¿Y cómo buscas un coequiper o en qué encontraste en Sabri? ¿Cómo fue tu búsqueda y cómo
construiste el vínculo que tenés con ella, pues después más adelante llegamos nosotros, pero ¿cómo te incorporaste a trabajar con ella? Porque es muy difícil esto, sobre todo, como decía Sabri, sos una persona curiosa que le gusta estar, participar, buscar. Bueno, ¿cómo encontrás a alguien que te complemente y, y cómo fue esa búsqueda y cuándo decidiste hacerlo? Sí. Y llega un momento que las redes sociales, yo me acuerdo que lo manejaba yo, 100% yo solo, a Instagram hasta cuando tuvo 8.000 seguidores, más o menos, si no me equivoco. A partir de los 8.000 seguidores, bueno, ya en sí la empresa ya había tenido un cierto crecimiento, se había vuelto todo muy demandante y bueno, nada, hacer esas, si ustedes ven las placas que yo hacía al principio, me llevaban tiempo hacer esas Claro. placas, llevaban y consumían mucho tiempo. Entonces, llegó un momento que la verdad fue un momento difícil, porque vos imaginate que esa cuenta yo la arranqué yo solo, la arranqué de cero, y yo tenía muy claro de decir, che, la cuenta tiene que ser así, hay que llevarla así, eh, vamos a mostrar esto y lo mostramos de esta manera. Y entonces como que yo sentía en ese momento que, no, que iba a ser difícil encontrar a alguien que mostrara y comunicara lo que yo, como a mí me gustaba hacerlo, Ojo, básicamente. Claro. Y bueno, cuando llegamos a Sabri, con Sabri lo positivo que se dio fue que ella entendió mi necesidad y se dio cuenta que era como un bebito que yo tenía el Instagram ese, porque yo le había dado tanto, pero tanto tiempo le había dedicado a ese contenido, que la verdad que era difícil Y en una época- entregárselo a alguien y que ese alguien te diga lo voy a Cuidara. hacer igual o mejor que vos. Cuidara. Y era una época que todavía las redes no estaban lo que son hoy. No eran tan vidriera cuando vos arrancaste. No, no eran tan vidrieras, Claro. pero yo tenía puesto el foco que para adelante Iba a ser. Sí. iba a hacerlo. Entonces yo lo cuidaba, bueno, por eso también el tiempo que le dediqué mucho tiempo de arranque para justamente como sembrar y después con el pasar de los años empezar un poco a cosechar los resultados bueno, por ejemplo, la audiencia que tenemos hoy, que es increíble, y cómo hoy con la facilidad que todos los días se suman seguidores, hay mucha gente, viste, que le gusta mucho lo que hacemos. Está, No me está no me bueno. quiero ir de... me No, estoy yendo de- está bueno esto que estás diciendo porque por ahí, o sea, estás aclarando que arrancaste del año 2016. Sí, O sea, ya son 10 años que se cumplen. ahora De estar en abril. Claro, 10 años, sí. o sea, de estar en las redes sociales. Y eso está bueno también para transmitir como mensaje a otros emprendedores donde arrancan y a lo mejor en un año pretenden llegar lo mismo que ven cuando ingresan a otra cuenta y con la misma ansiedad y capaz que se decepcionan al no encontrar resultados tan inmediatos. ¿Qué consejo, digamos, das vos en esta instancia? Hay muchas, sobre todo las empresas, por ejemplo, una empresa que ya está desarrollada, ya tiene un camino. Cuando contás con recursos, se pueden tomar ciertos atajos en las redes sociales, pero no es recomendable porque, digamos, es como decirte pan para hoy, hambre para mañana. Es una inversión sin sentido. Acá lo mejor que te puede pasar es hacer una construcción de cero, con mucha perseverancia, ser consistente, constante sobre todo, porque después la gente que te sigue de hace mucho tiempo, en nuestro caso Cercos, que empezó siendo algo tan chiquito, después esa gente que a lo mejor el que nunca te dejó de seguir, Claro. y te sigue 10 años después, ¿entendés? Es un seguidor genuino porque dice, che, mirá, o sea, mirá lo que creció esta empresa, mirá cómo se desarrolló, mirá de dónde empezó y mirá a lo que manejan hoy. Entonces, yo creo que eso es muy importante porque tiene un trasfondo después como para la audiencia, que después potenciales clientes, de cómo es el trabajo de uno, de la impronta que le pone la empresa a uno, de la constancia, de esto de querer hacer las cosas bien. Entonces todo eso transmite, creo que algo muy bueno a nivel comercial para estos Exacto. potenciales clientes. Creo que también está bueno, digamos, dentro de tu concepción de esto, de la definición de qué querés como tu negocio entre las redes sociales, esto que te animás a probar, ¿no? A hacer prueba y error y ver qué te funciona mejor y testear en esta situación y saber que no hay una receta definitiva o segura donde querés llegar. Entonces,
esto, ¿qué te lleva a poder animarte? No sé, ¿has experimentado en hacer colaboraciones, experimentado en hacer sorteos? O sea, vas como midiendo distintas actividades que te dan mejor resultado. Verlo mucho Beltrán Brianes, nada, mentira. No, bueno, viste lo que dice Beltrán, que vos tenés que agarrar, tenés que subir todos los días, no sé, 20 TikTok. Sí, 45 dice. O como 45 ríos al día. Y tener un equipo, digamos, tenés que un montón. subir. Lo que pasa es que, claro, Beltrán no te dice de qué tenés que subir. Claro. Pero bueno, él al final del camino, claro, yo entiendo lo que apunta, es que vos subas, en realidad, lo que él te dice es que vos subas mucho contenido de lo que es tu expertise, ¿no es cierto? Y que después de alguno de esos, de los que más triunfen en TikTok, lo pasas a Instagram, a ese de Instagram le pones publicidad y bueno, y al cabo de 3 años vas a ser el número 1 en lo que vos haces, en teoría. Pero, o sea, sí, es un buen método, pero bueno, también se trabaja mucho como con la saturación de Sí, de onda. de las redes. Sí. Que vos abrís hoy Instagram, TikTok y Pero no es- Beltrán Sí, acá, lo Beltrán demás- Sí, allá. sí. La viralización Pero igual no es lo está que haces presente. vos, vos no No, lo no, mandás, no. sino Claro. que tenés constancia, que es algo muy Tal cual. distinto. Sí, no, y siguiendo con lo que me dice Sabri, también ha sido probar. Yo soy muy de los números, de medir. Me pongo a ver las métricas. Che, a ver este video cómo le fue. A ver, ¿a la gente le gustó esto? ¿No le gustó? Te das cuenta con las reproducciones. ¿Te acordás cuando hicimos ese video que nos tomó como 3 días filmarlo en diferentes partes? Que fue para mostrarle a la gente cómo nosotros fabricamos los póster hormigón. Sí, sí. Ese video, Sí. por primera vez fue un video que no le pusimos publicidad, no hubo pauta y se viralizó. Fue un video que tuvo, no sé, como más de 400.000 reproducciones Un tuvo. montón. Y nos empezamos a dar cuenta que ese tipo de cosas, sobre todo nosotros que somos una fábrica, el cómo lo hago, cómo se El hace. secreto, porque forma parte de ser la receta, digamos, un poquito de lo que Sí, vos haces. o el famoso cómo se hace o cómo lo hago, Exactamente. a la gente, mucha Mm. gente le interesó. Y aparte te das cuenta, más allá de las visualizaciones, que el video de alguna manera se pegó porque empieza a aparecer el hateo. Ahí va. Cuando empieza a aparecer el hateo es porque ya te das cuenta que algo hiciste bien ahí. Porque cuando a un video no le va tan bien, nadie te va a decir nada. Y eso es lo común. Pero cuando un video realmente le va bien, va a tener ahí gente que... Creo que tocaste un punto fuerte ahí con el hate. tema de... Sí, exactamente. O sea, ¿qué tan preparado estabas cuando te encontraste por primera vez en las redes sociales para recibir ese tipo de mensaje? Esto te digo porque muchas veces da miedo, el común, digamos, de todas las empresas cuando tienen sus cuentas o abrir las cuentas, recibir estos mensajes, digamos, de ataque y saber estar preparado para responder a eso y cómo dar Lo que más me continuación. movilizó no fue ver el hate ahí en los comentarios, sino que te escriba gente conocida que te digan, che, no, vi ahí el quilombo que se te armó en las redes, cómo te están bardeando. Eso como que, viste, ese sí me costó un poco más. Pero, a ver, las primeras veces, sí, es más, no lo voy a negar porque el que lo niega es un mentiroso bárbaro. Pero al principio yo, como todo el mundo, los comentarios malos los borraba, Bien. lógicamente. Lo que pasa es que después, con la experiencia, entendiendo cómo funcionan las redes, te das cuenta que no, que los comentarios malos hay que dejarlos ahí. Hay que saber contenerlo y responder. Claro, o sea, uno se tiene que preparar de acá, Exacto. pero ese tipo de comentarios malos te hacen que la cuenta traccione, que las publicaciones estén traccionando permanentemente. Entonces, pero bueno, es como dice Sabri, es como aprender un poco a convivir con Bancarse eso. el barro. Sí, bancarse. Aparte, nosotros tenemos un video de no hace mucho que mostramos sin nombrar a qué competidor, y tampoco no era ni de la provincia de Córdoba, mostramos porque yo sentí la necesidad realmente de mostrar cómo un competidor nuestro, que encima vende mucho por Mercado Libre, y yo sentí la necesidad de mostrar cómo esta persona, esta empresa, cómo manda los rollos, que te acordás, Sabri, que Sí. los dobla a la Sí, mitad. sí. Y bueno, nosotros hicimos todo un video que filmamos desde que llega el tipo de Mercado Libre y nos entrega el paquete. Fuimos mostrando en cámara que lo abrimos, todo, mostramos cómo estaba todo doblado, todo. Bueno, y ahí en los comentarios se armó una guerra tremenda. Tenías por un lado
un montón de gente que agradecía, que decía, che, qué capo el de marketing, che, qué buen contenido, y tenés los otros que se lo habían tomado mal, no, que eso no, que meterse con la competencia no, todo eso se hace puertas para adentro, bueno, un montón de comentarios, pero estuvo como muy peleado entre lo bueno y los comentarios buenos y los comentarios no tan buenos. O sea, a mí me llamó la atención que la gente defendiera y dijera, no, eso no tenés que hacerlo. Yo decía, ¿por qué? Porque, Sí, pero porque no aparte de estaban tomarse el mencionando a tiempo. nadie en particular Claro, tampoco. pero tomarse el tiempo de decir, así no se construye, así no se crece, ¿viste? Había ese Sí, hateo. no, que no, o como que nosotros estábamos tratando de destacarnos o crecer en base a pisar a la competencia. Pero nosotros simplemente lo que estábamos haciendo es mostrando una realidad de cómo la competencia. Porque, a ver, ¿qué pasa? La gente no tiene oportunidad. En la compra online, la gente no tiene oportunidad de saber cómo es, cómo se lo van a mandar. Entonces, de hecho, recibimos mucho comentario de gente validando, de decir, che, sí, yo compré y es verdad, me llegó así. Y después fue un desastre el tiempo que perdimos para poder acomodarlo, instalarlo todo, encima enderezarlo, porque el alambre estaba doblado. Entonces, como que fue algo muy... gente que lo tomó muy bien, lo recontravalidó. Gente que no había comprado y dijo, che, uy, qué buen dato para tenerlo en cuenta a la hora de comprar. ¿Me entendés? Claro. Y bueno, y después todo esto, como decís vos, de toda la gente que nos atacó. Es más, apareció gratuitamente, aparecieron de la competencia de acá de Córdoba. Nos dijeron, ¿por qué no comparás tus rollos con los de tal empresa? Eh, mira todo lo que se empezó a generar, ¿no? O sea, alrededor de eso. Competidores que no tienen por qué salirse todo acá porque se dan cuenta que no son sus rollos. Hay otros competidores que los fabrican igual que nosotros los rollos y de la nada aparecieron en TikTok comentando también. ¿Qué ventaja encontraste de empezar a delegar esa parte creativa, si se quiere, de posteos, de trabajo en redes? Y me fui dando cuenta que también necesitaba estar en otros temas como más importantes de la empresa para que la empresa siga avanzando, porque si no nos quedamos, viste cómo es, te quedás en lo que ya tenés, pero metido en el día a día y Sí, sí, te toca. solucionás todos los quilombos todos los días, te olvidás que tenés que entrar de a poco en ese proceso de delegar y te quedas en esa. De hecho, yo creo que a muchas empresas les pasa eso sin querer, sin darse cuenta. Y bueno, en mi caso me empecé a dar cuenta que claramente necesitaba empezar a delegar todo este tema de las redes sociales, pero teniendo muy en claro de cómo quería que se hiciera y hacia dónde fuera este tema. Y entre medio, bueno, eh, vos tenés una cosa, fue el 2016 hasta el 2020 y después del 2020 para adelante, cómo fue cambiando el contenido, cómo fue evolucionando. 2020 el contenido. explotó lo que era el contenido y la necesidad de la vidriera virtual. Exacto. Sí, 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 sí. Y con Sabri, lo que sobre todo ya en esa época, para el 2020, empezamos a trabajar, que bueno, que hasta el día de hoy, porque sí, imagínate cómo sigue evolucionando con la rapidez que va, estamos trabajando mucho con el tema de lo que es imágenes más tipo 3D y todas esas cuestiones para Mercado Libre. Todo este tema de la inteligencia artificial como que te va llevando para otros rumbos, otras cosas. Y hoy estamos trabajando en la parte gráfica de Mercado Libre, mejorar todo lo que son fotos de portada, tratando, bueno, con ustedes, tratando de armar todo lo que son los clips, todas cuestiones que te piden, ¿no es cierto?, Mercado Libre para fines de poder vender más. ¿Qué importancia le das? Vamos a meternos en el tema IA, que me gustó que lo mencionaste ahí. ¿Qué importancia le das a la IA o qué beneficios notas que tiene en el día a día? ¿Crees que es radical la diferencia con otros años el uso de la IA? Lo primero que te voy a decir es que estoy a punto de dejar de tener el gratis y voy a pagar el plus porque me canso de renegar con el tema de... Ya debería estar Sí, pagando. sí, ya eso. debería estar pagando el plus. Lo pasa es claro que yo lo uso mucho para la creación de imágenes. O sea, lo uso, lo consumo de manera normal, personal, pero light. Y después lo uso muchísimo para la creación de imágenes. Mucho. Estoy permanentemente jugando. ¿En qué noto que evolucionó, por ejemplo, solo el último año la IA? Es en el prompteo, cuando vos prompteas para poder crear una imagen, es increíble la IA hoy, cómo te entiende mucho más. Sí.
antes vos le dabas instrucciones precisas y no, Sí. las cosas no salían tan Yo bien. hace poco entré en Mercado Libre a ver tus publicaciones y ver qué tenías subido. Y de repente vi una foto que habíamos sacado nosotros, pero no estaba tan linda sacada. Yo dije, esta la pasó Gonza por IA y le ha Y hecho... tuvo un pequeño retoque. Tuvo un pequeño mejorcito. Bueno, volviendo a lo mismo que decimos, o sea, hace un rato, el tema de tu curiosidad de jugar con las nuevas herramientas, la tecnología, estar en la innovación, bueno, todo eso te diferencia de cualquier otro emprendedor, ¿no es Sí, cierto? sí, sí. Y con el tema de la guía de las imágenes, lo que un poco, además de la curiosidad, fue que Mercado Libre es increíble cómo va cambiando y realmente Mercado Libre hoy necesitas tener una estrategia para poder vender, tener el volumen. Y una de las cosas que encontramos como estrategia es esto de ir mutando y pasando nuestras imágenes, sobre todo las de portada, de una gráfica vectorial común a tipo a estas imágenes pasadas con IA, que se usa mucho ahora, viste, este tema del realismo, Sí. Sí. 3D o realismo. Así que bueno, estamos como... Sí, con un efecto de todavía está- renderización, claro, exactamente. todavía estamos como un poco haciendo, Adaptando. Aprendiendo. adaptándonos a eso, digamos. ¿Qué importancia, hablaste de Mercado Libre y por ahí está bueno, cómo ves Mercado Libre a la hora de vender? ¿Ves que es un canal fuerte en tu negocio? Es un canal muy fuerte, es muy complejo, es algo que porque me lo preguntan colegas, todo, gente, yo tengo colegas inclusive que tienen empresas de trayectoria, que se están queriendo meter ahora, algunos que se han metido hace poco, y yo siempre lo que digo es que hoy no existe todavía en Argentina eh, alguien a quien vos digas, che, me quiero meter a vender por Mercado Libre, le delego la cuenta. Hoy, para que realmente llegar a buen puerto y tener éxito, el emprendedor se tiene que poner él. Es un canal de venta que lo tiene que manejar. Es complejo porque hay que entender el algoritmo de Mercado Libre que va cambiando todo el tiempo. Tenés que entender las buenas prácticas para que te vaya bien, para que la plataforma te muestre. Tenés que entender el tema de publicidad. Hoy sin publicidad es como que no haces la diferencia en Mercado Libre. Necesitas publicidad. Y bueno, y sobre todo tener una estrategia y entender muchos pormenores del uso de la plataforma, que todo eso te lo da el estar horas y horas y horas y horas navegando en los listados, conociendo las herramientas de Mercado Libre, un montón de esas cuestiones que cuando se mezclan todas hace que sea algo complejo de manejar. Sobre todo ni hablar cuando vos empezás a crecer, escalar, y ya empezás a tener una cuenta con muchas más publicaciones. Hoy nosotros tenemos un equipo de e-commerce que estoy yo a la cabeza, es lo que más me ocupa hoy en día de la empresa, el e-commerce, y por detrás mío hay 3 personas que se podría decir que están en la operativa de Mercado Libre, en la parte operativa, en lo que hay que hacer en la diaria de Mercado Libre. Pero después toda la parte estratégica la manejo yo. ¿Es una unidad de negocio? Es una unidad de negocio totalmente, aparte que hoy representa el 50% de facturación de nuestro negocio. Todos los cañones los estamos poniendo cada vez más, porque hoy lo lindo que tiene Mercado Libre, que tiene todo un tablero de métricas, donde vos podés ver hasta lo que te estás perdiendo de vender más, qué necesitas para vender más. Entonces, bueno, como que hoy estamos poniendo mucho nuestros cañones ahí, apuntándole ahí, y a las obras de mediana y gran envergadura. Está bueno esto que estás diciendo de todo lo que detallaste, de lo que implica estar presente hoy en Mercado Libre. Y está bueno para, con lo que vos dijiste recién, aquellos que quieren incursionar en Mercado Libre, que sean conscientes de todo lo que implica a nivel, digamos, de la estrategia hasta cada una de las etapas que atravesaste, hasta hoy considerar que, bueno, tener el 50% de la facturación. No es fácil decir, bueno, si no estoy o no has tenido experiencia en venta online, largarte directamente a Mercado Libre y sobre todo pretender delegarlo sin estar presente, ¿no? Porque hay mucha estrategia de precio, me imagino que hay mucho detrás de eso. Hoy, recién, imagínate, nosotros desde el 2019, 2020, estamos con la cuenta, por supuesto ha ido creciendo, pero por ejemplo, recién en 2025, aparte del equipo, se le enseñó lo que es el manejo de precios, el análisis de la competencia, el análisis general, digamos, de las publicaciones nuestras, porque es un tema complejo
y además no solo enseñarles, sino acompañado de con qué estrategia lo vamos a hacer nosotros para poder diferenciarnos. Y sí, sí, es complejo porque aparte la otra persona también un poco... Nosotros hemos traído gente que le hemos enseñado de cero. Algunos ya tenían, algunas de las chicas con las que trabajamos ya tenían una experiencia, venían de trabajar en otras empresas que tenían Mercado Libre, pero no la envergadura que lo tenemos Exacto. nosotros. Entonces se han ido como adaptando al sistema de cómo se maneja, cómo lo manejo yo. Y bueno, pasa que estás expuesto a errores, pusimos mal un precio, el cliente compró. Pero bueno, nada, lo tomamos como aprendizaje. Si lo podemos salvar, lo salvamos. O si no, bueno, ya está, corregimos. Pero vamos trabajando, hay un laburo continuo ahí. Y hoy, por ejemplo, en la etapa que estamos, que digamos, errores sensibles, vamos a decirle, con el tema del precio, hoy ya no suceden. Hoy hay errores, pero otro tipo de errores. No cuestiones sensibles que están vinculadas al precio, digamos, de alguna manera. Todo eso sí me acuerdo que hasta yo he Claro. equivocado en los primeros años y capaz que, no sé, configurábamos mal el integrador y después no nos habíamos dado cuenta que estábamos vendiendo un producto a 2 pesos, por así decir. Pero bueno, todos hemos ido aprendiendo y por suerte yo también creo que la gran ventaja es que yo no he tenido rotación de gente en el área de e-commerce, entonces la gente con la que hoy estoy trabajando es un equipo que viene evolucionando conmigo constantemente. Claro. Veo que constantemente recalcas el tema del aprendizaje, o sea, el permitirte aprender constantemente los cambios, el permitirte el error sabiendo que el error cuesta, pero saber que de eso es mucho mejor lo que viene después a través de ese aprendizaje, ¿no? Sí, es que yo me lo tomo como un juego, un poco, porque yo vivo un poco la empresa como una especie de aventura, de diversión, pero bueno, obviamente con ciertos cuidados, pero sí me permito hoy, sobre todo hoy, me permito incursionar en cuestiones donde, no sé, vamos, voy a dar un ejemplo. Cuando nos largamos a fabricar postes de hormigón. Nosotros fue toda una aventura porque nos largamos a hacer, nos metimos como en un rubro, por así decirte, el cual nosotros no teníamos ningún tipo de expertise, salvo un poco de colaboración de gente que tomamos que tenía un poco de idea del hormigón, pero después fue mucha prueba y error, fue mucho desperdicio de material. Al principio que yo lo considero y lo tomo como parte de la inversión necesaria, así como invertí en matricería, en hormigoneras, en la vibradora, y las herramientas, lo tomé como parte del camino y del gasto que requiere para llegar a... ¿Me Claro. explico? Pero sí, sí, desperdiciamos, tiramos, reciclamos, o sea, un montón de cuestiones, pero eso fue un año, el primer año. Después también, cuando llegamos al primer producto en los postes de hormigón, era un producto que no era tan bueno. Y teníamos devoluciones de clientes o postes que llegaban rotos a la obra. Pérdida, 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 pérdida. Y todo formaba parte de la misma apuesta. Hasta que, bueno, hoy, ya varios años después, hoy tenemos un producto que está súper destacado. Pero todo eso nos permitió, todos esos errores, por así decirlo, o ese aprendizaje, nos terminó llevándolo de hoy, que entre medio fue también entender al instalador y al consumidor final y a las empresas de qué nos faltaba siempre, qué nos está faltando o qué hay que mejorar. Así que por eso llegamos a lo que llegamos. También por escuchar y estar abiertos. Respecto a la IA, yo quería contar algo, una experiencia mía, saltando para conectarlo con cuando hablamos de IA, que tengo una clienta, por ejemplo, que me pidió fotoproducto de unos... ellos hacen lo que es piezas para disyuntores, materiales eléctricos y demás. Me pidió que le haga la fotoproducto. Me pasó 2 o 3 fotos con el celular. Yo se la armé en IA, se la devolví y le digo, mira, la verdad que una producción te va a salir cara, una fotoproducto. Más, ¿cuántos productos son? Tenían como 50. Digo, hoy con la foto, una buena foto de celular y con IA haces una muy buena foto producto y hasta podés hacer modelado 3D, podés hacer un montón de cosas que te bajan los costos un montón. Totalmente. Obviamente a la productora no le conviene, pero es una realidad que democratiza un poco el contenido, digamos, la IA. Y eso me parece que está bueno. Que cualquiera con buenas ideas puede hacer cualquier cosa y eso está
está copado. Bueno, hablemos ahora de qué necesitas, cómo haces una escalada, porque ya Claro. estabas trabajando con Sabri, le estabas metiendo mucho a lo que era, bueno, digital, y cuándo vos necesitas hacer una escala y cambiar un poquito que se vea mejor, que se vea más lindo. ¿Cómo llegas a nosotros para que te veas más lindo todavía, aunque la señora no dice lo mismo? En realidad surge a partir de darnos cuenta que el contenido había evolucionado nuevamente y que ya con lo que estábamos haciendo con Sabri, todo lo que era el contenido más estático, las placas, los carruseles, es como que nos estaba alcanzando ya. Yo notaba, empezaba a ver y notaba que estábamos perdiendo tracción en la cuenta, no aumentaban las visualizaciones, estábamos ahí un toque estancados. Entonces surgió esta necesidad de combinar este laburo que se hacía con Sabri y de decir, bueno, busquemos a alguien que nos ayude más para la parte también audiovisual y poder dar un salto. Porque también, ¿qué pasa? Me empiezo a dar cuenta, consumiendo yo redes sociales, todo, empiezo a darme cuenta que un poco la publicidad comercial empezó a pasar mucho por la parte de videos. Sí. ¿Me entendés? El tema de personas, no videos comunes, sino Claro, las mi personas apareciendo, hablando. Humanizar la marca, el famoso Claro, humanizar la el marca. famoso humanizar la marca. Entonces de ahí es donde yo digo, che, tenemos que empezar un poco a aparecer en cámara, mostrar que hay una persona. Y de ahí, bueno, damos con Santo Contenidos, llegamos a vos. Al principio me acuerdo como que no nos logramos entender muy bien. No íbamos a trabajar en conjunto. Claro, era como que dijimos, fue un casi, cuando yo te planteé lo que yo quería y te expliqué a mi manera lo que necesitaba, es como que creo que vos lo entendiste de otra manera, me parece, y fue más casi me parece que no vamos a trabajar. No, yo entendí muy bien, pero... Sí, pero el tema fue que como probemos. Claro, probemos. Probemos. Dijimos, Y todo funcionó. Probemos y nada, y después que probamos empezó a fluir, yo creo que empezó a fluir todo. Pasa que había que encontrar un formato en que pudiéramos grabar ciertos contenidos, pudiéramos tener un orden y pudiéramos aprovechar por ahí esto que hacemos la juntada, que le llamamos nosotros, que hacemos una jornada de 4 o 5 horas y ahí hacemos 3 o 4 contenidos que estén buenos, que vos planteas un guión, nosotros por ahí aplicamos una parte desde el montaje, desde la producción audiovisual, y encontrar esa logística era quizás lo que no tardó mucho, pero más en la reunión por ahí no lo entendimos mucho al principio, pero después fluyó bien. Bueno, pero esto tiene que ver un poco también con lo que yo, digamos, destaco de este equipo que se ha armado, con el tema de establecer un orden y en este caso un compromiso tuyo, porque vos sos, hoy por hoy sos la imagen de la marca. Sí. Yo, a lo que vos recién hiciste referencia fue que el branding, el concepto, la personalización pasó más allá del logo y hoy es la persona quien habla, la identidad, tu cara, lo que genera confianza, lo que genera seguridad a la hora que contraten tu producto, tu servicio, porque hay una imagen detrás, hay alguien que te está hablando y está representando a la empresa. Tal cual. Entonces, esto que vos, digamos, que vos estás diciendo de esta fusión que se armó y de esta dedicación y tiempo y organización, principalmente es por tu compromiso de decir, bueno, y poder establecer una agenda, que es algo recontra importante en el tema de las redes sociales, una planificación, de tener una pauta general de qué se va a trabajar en el mes, de todos los ejes temáticos, por más que la dinámica vaya cambiando, ¿no? Por la necesidad que surge comercialmente, creo que de ahí logró que todo esto se organizara. Sí, le contemos a la gente también, porque la gente no sabe hoy cómo estamos trabajando, pero hoy nosotros nos juntamos una vez al mes prácticamente. Tenemos como objetivo grabar entre 3, 4 y si se puede más reels, depende de la complejidad o de lo largo que sean o cortos. Y en simultáneo, antes de juntarnos, varios días antes de juntarnos, es como que ya está armado todo lo que es el guión. ¿Tá? Armamos todo el guión, yo lo paso, ellos lo ven, lo validan, establecemos el lugar donde vamos a grabar, ¿cómo se dice? ¿La ocasión? Sí, el lugar donde vamos a grabar, a qué hora, y bueno, cuando nos juntamos, ya nos juntamos con Sabri, con Maxi, con Meli, y bueno, ya está el guión. Lo que sí ha pasado mucho este último tiempo es que el guión está funcionando más como soporte, ¿no? Últimamente, para darle como una pequeña dirección.
antes, y creo que esto es justamente por la evolución que hemos ido teniendo en el contenido, pero antes era así, era, che, el guión. Algo más rígido. Y lo leemos y rígido el guión. Y ahora el guión es como una guía, una base para decir, bueno, lo que queremos transmitir es esto, pero después cómo lo digo ya no es tan aferrado el guión. Bueno, pues ya le estás dando tu impronta. Claro, ya le empiezo a poner un poco más ya la impronta y me empecé a dar cuenta que improvisando algunas veces salen cosas muy buenas tomando el guión como base, digamos. Bien, y aparte hay una búsqueda posterior en el montaje que tiene que ver con encontrar momentos divertidos, ganchos, y ir probando cosas que funcionan, a veces funcionan, a veces no, y vamos probando estrategias de la narrativa audiovisual. Sí. Y eso muchas veces vuelve bien, lo toma bien Gonza y dice, sí, está bueno, y a veces no. Tenemos una ida y vuelta, pero es parte necesaria del trabajo en conjunto. Sí. No, Sí. me parece una cagada. Sí, no, me dejaste sin palabras. Te no nada. Se ríe el cámara. Bueno, no, algo más que nos quede Sí, tocar. hay que contar el tema de que saltamos hoy son 43.000 seguidores. O sea, a lo largo de todos estos años ya llegás, digamos que son 10 años trabajando y hoy tenés un total, digamos, de 43.000 seguidores casi. Sí, 43.000 seguidores. Bueno, nada. También creo que, bueno, como dice Beltrán, creo que es la constancia, ¿no? Nos tomamos muy en serio el tema de decir, che, nos juntamos a grabar una vez al mes, grabamos los 4 videos, 5 o 6 videos que hagan falta. Y hoy ya es una clásica de que todos los viernes sale contenido en nuestro Instagram, ¿no es cierto? Y creo que esa continuidad, esa constancia que no frena, que no se frena, es lo que también nos ha permitido a llegar tan lejos. Y, como se dice, bueno, y también a mí me dio gracia, ¿te acordás que te conté cuando fuimos a Nisacate? Ah, el señor que... El señor que era fanático. Sí, sí. Fanático. ¿Y te pasa eso que te quieren ver a vos? Sí, sí. Cuando surgió lo de la obra de Anisacate, las chicas me dijeron, no, Gonza, tenés que ir vos porque ellos quieren grabar con vos y que vos lo entrevistés y que les preguntés qué tal tuvo todo. La verdad que empieza a generar sensaciones. Sí. Mi papá te sigue y ¿Tu siempre... papá? Mi papá te sigue y me... Pero él no sabe si los videos los hacemos nosotros o no, entonces me cuenta, ¿viste? Me dice, ¿viste que el chico de Cerco sacó otro video? Y me dice, uno de Anisacate o uno de tal lado. Digo, sí, lo hicimos nosotros. Ah, lo hicieron ustedes. Porque él tiene miedo, se ve que nos dejes. Quedar mal. Entonces me llama y me dice, ¿viste que salió? Lo vi, le puse like. Así que debe estar dentro de la Pero le comunidad. puse creo que like sigue. solo porque lo grabaste vos. Si no, no le pones. Claro, si no, no, te deja de seguir. No, bueno, pero una comunidad de 50.000 personas es un gran número, digamos. Sí, Sí. sí, sí. Sí, sobre todo porque yo creo que... En tu rubro es un poco difícil también, Sí, ¿no? Es un sí, rubro más rígido. No, pero aparte, de hecho, me animo a decirte en Argentina, ni siquiera Córdoba, pero en Argentina, de un rubro tan de nicho, así tan Sí. específico, somos los únicos que tenemos una comunidad como la que tenemos y gente que está ahí del otro lado y que te banca y que le gusta. Y se nota mucho en y los que ve la sorteos. evolución. En los sorteos, lo que cuenta la gente cuando están en los vivos que va a hacer los sorteos. Sí, O sea, sí. constantemente conocen, saben de distintos lugares, de no solamente de Córdoba o Buenos Aires, hay mucha presencia en Y Buenos mucha Aires. gente, no sé si todos, ¿viste? Pero mucha gente conoce la historia de Cerco, Claro. o sea, cómo empecé yo. Entonces, la verdad que eso está bastante bueno eso. Sí. Contanos un poco, Gonza, qué se viene para el 2026, tanto en Cercos Córdoba como bueno, en el trabajo de redes. Bueno, para 2026 hay muchos proyectos, algunos que ya lo hemos venido hablando con Sabri, con vos. El tema podcast, nos gustaría ver si podemos hacer alguna especie de podcast. No creo que nos dé el tiempo para poder hacer tipo un programa quincenal o semanal, pero sí seguramente algunos videos, algunas ediciones de podcast vamos a sacar. Y bueno, el objetivo también que tenemos es seguir, que el contenido siga evolucionando, no quedarnos solamente en el contenido comercial, tan comercial, sino también un poco empezar a abrirnos también camino a lo que es un poco más el entretenimiento, por así decirlo. Y bueno, seguir por este camino de
de la evolución y de tratar de, ¿no es cierto?, de adaptarnos a las nuevas tendencias.